5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapiate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy tengo una entrevista que me entusiasma muchísimo. Les debo de confesar que estoy conociendo a Tere por primera vez a nivel imagen, ¿no? Vida, color, todo. Estoy muy emocionada de este espacio porque la verdad es que desde hace mucho, en la temporada uno del podcast, hace 5 años, una gran maestra mía mencionó el tema de la terapia EMDR como un método bastante valioso que en ese momento no tratamos porque nos fuimos a hablar de un asunto alrededor del tema de pareja, ¿no? Pero desde ese entonces fue algo que se me quedó en la mente y recientemente una muy querida paciente mía fue a trabajar con Tere este método. Me pareció que tuvo alcances súper interesantes y que creo yo que vale mucho la pena. Así como de pronto te descubres como, ok, resulta que no es que yo no haga mala dieta, sino que tengo un tema de tiroides que me afecta, por ejemplo, ¿no? Entonces, que como que excede mi voluntad de qué tanto me atrevo a generar las cosas y demás. O por otro lado, ¿no? Pues es que resulta que sí tenía una depresión clínica y por eso es que no estaba logrando encontrar los ánimos de hacer las cosas y tal vez hay una alternativa desde ahí. Me parece que este método puede ser súper útil desde muy diferentes aristas. La intención es que hoy Tere nos cuente de ello para poder trabajar temas que se vuelven súper delicados y que nos pueden llegar a hacer sentir, yo creo, como bastante perdidos en nuestro proceso terapéutico. Pero bueno, sin más, Tere, bienvenida a Autoterapéate. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos por allá. Maravilloso. Gracias, Tere. Oye, cuéntanos, por favor, un poquito, si quieres, tu semblanza, un poco como en general, cómo ha sido tu trabajo como psicoterapeuta y tal vez qué te lleva particularmente a iniciarte como en todo el mundo de EMDR y ya después vamos desglosando de qué se trata, si te parece bien. Feliz de la vida. Pues mira, yo soy psicóloga, estudié en la Universidad de Carleton en Ottawa, ¿Ok? regresé a México, hice la especialidad, la maestría en psicoterapia gestalt Ujú, y de ahí he empezado a hacer varias especialidades. Por supuesto, me especializo en trauma, ujú, he estado en diplomados, en especialidades de IFS, ujú, que luego, si quieres, podemos platicar un poquito de eso. ujú, Es Internal Family Systems, que también está muy enfocado al trauma. ujú. Eh, terapia de pareja, terapia narrativa, y por supuesto MDR, que es como la terapia que más empuje tiene y que le tengo muchísima fe a este abordaje. Ay, qué increíble. Oye, no, suena interesantísimo. Además, yo, todo el tema alrededor de lo sistémico familiar me apasiona. Este año le he cobrado un especial afecto al tema, tanto por temas personales como en mi práctica ya en momentos de dar terapia. Entonces, pues, no, maravilloso. Cuéntanos si quieres un poco qué es, si quieres, vámonos a MDR y tal vez después cómo está conectado con la otra parte de sistémico que nos mencionabas. Buenísimo. Pues mira, la terapia MDR es una terapia, es un abordaje súper seguro, súper confiable, que está avalado por muchísimas asociaciones, sobre todo por la OMS, ¿no? Ujú, Son de las pocas que están avaladas mundialmente, que ha tenido ujú, muchísimo rigor científico, ujú, muchísimo respaldo ujú. y que nos promete realmente trabajar sobre el trauma y curarlo. Ok. Curarlo, sí, 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 ¿no? Antes se creía que vivir con el trauma era algo que tenía que pasar y solamente podías aprender a vivir con eso Sí, y voltear la página y seguir avanzando en tu vida y cargar tu trauma por siempre. sí, sí. Y eso hoy ya se sabe que es absolutamente falso. Ok. Hay muchísimo respaldo que nos indica que, por supuesto, que se puede curar. Entonces es una terapia que a mí me da muchísima esperanza. Sin duda. Me Fue lo encanta. mismo que sentí. Ajá. Sí, da muchísima esperanza, es certera, es muy rápida. Mm. No es milagrosa, Sí, pero es sí. bastante rápida y es absolutamente segura y efectiva. A mí lo Qué que me hermoso. gusta de este abordaje es que realmente, ay, perdón, No te preocupes. eh, es que realmente
este abordaje sí cura. Ahorita más adelante vamos a ir explicando por qué es que cura realmente desde la base, desde el fondo de lo que es un evento traumático, un evento de alto impacto, qué es lo que pasa en el cerebro y en toda nuestra biología que nos hace realmente mejorar y sanar todo lo que nos dejó marcados, ¿no? Ok. Que fíjate que ahí me gustaría, si te parece bien, entrar en qué podemos definir como trauma, ¿no? Porque creo yo que la palabra trauma, al igual que la palabra histeria y al igual que la palabra ataque de ansiedad o que las palabras, hay muchas palabras desde la psicología que creo yo que se usan mal, cotidianamente, se utilizan tal vez de una forma poco formal, que obviamente, pues bueno, tampoco es que sea así la cuestión de que todos tengamos que saber qué significa, pero creo yo que a veces está como o pensada que tiene que ser más grande de lo que puede ser un trauma, tal vez algo que para cierta persona sería menor, sí se puede registrar como trauma y cuándo llega a ser trauma o no, ¿no? Porque también algo que yo les planteo mucho a mis pacientes es como, claro, si yo te cuento de este momento en donde a mí personalmente hace 1000 años, y seguramente ya lo he contado en el podcast, me robaron mi lonchera de Scooby-Doo morada comiendo pizza que mi mamá me trajo de Las Vegas, ¿no? Y que puede ser algo así como que dices, qué tontería. Pues sí, es una tontería para la señora de 35 años, pero no para la niña de 7 que se siente profundamente abrumada con esto, ¿no? Justo. Mm. Entonces, me parece excelente tu pregunta porque yo creo que hay que empezar por ver qué es el trauma. Ujú, Y el trauma te lo voy a decir como, tratar de explicarlo como de una forma muy sencilla, muy lógica. ujú, El trauma es básicamente un evento, cualquiera que sea, que no se pudo procesar de la manera adecuada ujú. y se queda almacenado equivocadamente en un lugar equivocado del cerebro. Ok. Entonces, eso, a la hora de que se registra en nuestra biología, empiezan a haber síntomas. Es decir, tenemos tres capas en el cerebro, o tres cerebros, ¿no? El cerebro primitivo, que es el que compartimos con los reptiles, ¿no? Ujú, Es como muy instintivo, ujú, que es el de muchos años. ujú, ujú, Y después viene el cerebro que está un poquito más arriba, que es el que está más desarrollado, que es el sistema límbico, que es habla todo lo que tiene que ver con las emociones, ujú, con lo que compartimos con los mamíferos, los ujú, delfines, toda la parte emocional, ujú, ¿no? Y la parte que se ve acá arriba, que es como si se vieran como los intestinos, ujú, que es ujú, la corteza, ujú. que esa es lo que nos hace propiamente humanos, Ok. ¿ok? Entonces, cuando viene un evento traumático, un evento que es muy fuerte, muy impactante, se registra en el cerebro más primitivo y en el límbico. Ujú, Entonces, si tú ves las neuroimágenes, te vas a dar cuenta que cuando hay un evento muy impactante, la parte primitiva y la parte límbica son las que más se prenden en las ujú. neuroimágenes, Ok. ¿no? Y la parte prefrontal, la Ujú, corteza, ujú, esa se queda como más apagadita. ok. Entonces, lo que hace esta terapia MDR es como equilibrar esta parte, porque obviamente cuando se registran todos estos eventos en el sistema, en el cerebro primitivo y en el cerebro límbico, es cuando empezamos a tener como muchos síntomas, ¿no? Ujú, Los flashbacks, las pesadillas, los pensamientos intrusivos, en fin. Entonces se acomoda esa información en lugares que no debería, por así decirlo. claro. Entonces lo que hace la terapia MDR es equilibrar y que esta parte del cerebro Ujú, empiece como a aprenderse más ujú, ujú, y las partes más subcorticales, más abajo, ujú. dejen de estar tan activas. Correcto. Eso Sí, sí. es lo que hace la terapia para que ya no haya esos síntomas que nos hacen pues todo el tiempo estar alerta, incómodos, Ujú. asustados, porque la amígdala está todo el tiempo como sobrecargada. Claro, sí, que si lo pienso de una manera cotidiana, a ver si te lo estoy cachando bien, es como que el trauma es un evento que se vuelve difícil de digerir
y por lo tanto de interpretar desde una parte más evolutiva humana que le puede dar un cierto razonamiento, que es Es decir, correcto. ok, si en una lluvia yo tuve este choque, es porque en una lluvia yo tuve un choque. No es que cuando llueve chocas, que esa podría ser una reacción Es mucho más intempestiva, mucho más absoluta, mucho más reactiva, que no ha sido procesada por una parte de razonamiento que puede discernir un poco, ok, bajo qué condiciones fue en este momento este accidente o esta situación, pero no significa que entonces siempre que llueva haya esto y de alguna manera lo puedas digerir mejor. Por ahí va. exactamente, Mm, exactamente. Acuérdate que el cerebro tiene su sistema como muy parecido al sistema digestivo. Yo ujú. así como que lo equiparo un poco, Sí, ¿no? sí. Eh, si tú te comes 50 hamburguesas, Ujú, pues claro que te va a caer mal y no vas, el estómago no lo va a poder digerir. ujú, Entonces, esta terapia, un poco con esta analogía, lo que hace es que va procesando, va ujú, digiriendo toda esa información, lo que sirve, lo acomodamos en el cerebro de una manera más adaptativa ujú. y lo que no sirve, lo descartamos, ¿no? Qué bonito. Literalmente como el sistema digestivo. Entonces, muchas veces en el trauma eso es lo que pasa, ¿no? Es tanto el estímulo sensorial de Ujú, tantas cosas en minutos, en segundos, que el cerebro no lo puede asimilar de una manera correcta y por eso se va al cuerpo. ujú, Es bien importante entender que el trauma es una situación en donde se afecta todo el organismo, mm, no nada más el cerebro, mm, se afecta la biología completa. ujú. Y eso es bien importante que lo tengamos bien claro. Sí, claro. Sí, y ahorita que lo mencionas, en algún momento escuché una analogía igual que dices de esta parte del aparato sistema digestivo, que es que también aquello que no digieres, lo repites, ¿no? Como en esta parte de como cuando tienes reflujo, agruras, lo Exacto, que sea. Entonces es como este evento traumático te va a revisitar avisándote que merece ser desmenuzado de una manera distinta para que se pueda incorporar, pero luego lo que vivimos a nivel como cotidiano es como, si esa situación fue traumática, paradójicamente lo que más quiero es hacer como que nunca ocurrió, ¿no? Es barrer justo, el polvo abajo de la alfombra, guardarlo en el baúl y decir, no quiero volver a vivir eso porque fue horrible, pero aquí el asunto está en que aunque no quieras volver a vivirlo, tu mente y tu cuerpo te van a invitar a revivirlo hasta que lo vivas de tal suerte que lo puedas realmente digerir, ¿no? exactamente. Si no, repetimos y repetimos y repetimos el mismo punto, Ujú, porque acuérdate que el pasado es presente. ujú, Si no ha podido procesar lo que pasó en el pasado, va a tener un eco en tu presente. Y ujú, esto es lo que hace la terapia R, ¿no? Sí nos vamos al pasado, por supuesto, hay que ujú, trabajar el pasado, pero siempre con miras a tener un mejor presente y a llevarlo hacia el futuro para sin que duda. no te siga, como que no sigas cargando y jalando todo eso que ya se tiene que digerir y poner en su lugar y se queda ahí. Ok. Eso es otro punto bien importante, lugar. Ujú, Que esta terapia MDR, por supuesto, no te ayuda a que se te olviden las cosas. sin duda. Eso no pasa. Ujú, Pero sí, al procesarlo, ya no hay esa carga emocional y esa carga física cuando volvemos a tener ciertos estímulos que se parezcan a lo que viviste. mm, Y ahorita yo te voy a poner un ejemplo para sí. que les quede un poquito más claro. Yo cuando me acerqué a la terapia MDR fue en el 2017. Ujú, Te voy a contar mi historia. En el 2017, en el temblor, ujú. que fue el 19 de septiembre, me parece, Igual, sí, 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 igual que el yo del 85, viví, sí. exacto, Ujú, yo viví algo muy, muy fuerte porque a mí me tocó el temblor en un piso 24. uf, Y justo yo estaba a punto de dar terapia, estaba esperando a una niña que subiera por el ujú, elevador, pues la niña nunca llegó. Y fue algo para mí, casi se hizo estrés postraumático y por eso lo pongo sobre la mesa, para que les explique más o menos cuál es la diferencia ujú. entre un caso que se pueda volver estrés postraumático y uno que no, Ah, ok, ok. ¿ok? Entonces, ese día yo me acuerdo que
empieza a temblar y aquí vienen todos los estímulos de los que te cuento, ¿no? Se Ujú. caían los bancos, estaba la señora que me ayuda con la limpieza, se cae la cubeta con la que estaba trapeando, ella se resbala, yo la trato de jalar, pero no Ujú. puedo, nos caemos las dos, tratamos de arrastrarnos por el piso, las puertas se abrían, se cerraban, trato de salir del departamento, se me caen los plafones, no puedo llegar a los elevadores, me regreso al departamento y lo único que hice fue hacerme bolita y esperar a ver qué pasaba, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que cuando pude salir de ese departamento, pues no regresé, Ujú. como en una semana. Ujú. Dije, yo no me paro por ahí, por ningún motivo. Claro. Estaba yo aterrada. Ujú. Fueron muchos estímulos visuales, auditivos, ya sabes, la alerta sísmica, Puta. terrible, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces salí de ahí y fue algo tan fuerte para mí que no regresé, o sea, yo no podía subir un elevador, ni subir las escaleras, ni regresar a un piso 24. Claro. Eso, todos esos estímulos que yo viví en ese momento, se me quedaron muy cargados en todo el cuerpo, Sin duda. ¿no? A nivel emocional, flashbacks, pesadillas, todo el tiempo lloraba, todo me parecía angustiante, en fin. Ujú. Ahí es lo que se le llama estrés, um, síndrome de estrés agudo, ¿ok? Ujú. Son estos síntomas que pueden durar hasta 30 días. Si tú superas y ya los síntomas se degradan un poco y no llegas a los 30 días con todo este cúmulo de síntomas, ya la libraste. Ujú. Pero si pasas esos 30 días, ya se puede convertir en síndrome de estrés postraumático. Ok, ok, ok. Lo que yo hice es que antes de esos 30 días, yo fui a terapia MDR Ah, y me wow. hizo toda la diferencia. Entonces, si te Hice estoy 4. entendiendo bien, es esta normalidad de estar en hiperalerta, en miedos y tal, posterior a, me imagino, a cualquier evento traumático que puede ser, como es este caso, un asalto, una muerte, uno, como que cualquier cosa que sea así, es como los primeros 30 días es, vamos a decir, dentro de lo normal, tener síntomas alrededor de ello, ¿no? Supongo que depende de la gravedad de los síntomas y si no van reduciendo y tal, es cuando hay que prestarle atención justo antes de que se vuelva ya un trastorno como tal. Es correcto, Ok. es correcto. No se puede llamar que es un trastorno como tal antes de que pasen este periodo de Mm. más o menos 30 días y ya puede ser diagnosticado como síndrome de estrés postraumático. Ok, ok. Entonces, antes de ese periodo, pues es maravilloso que puedas atenderte Ujú. porque ya no se va complicando. Ujú. Hay gente que no lo puede hacer por las razones que sea, Claro. pero ya después, si ya estás diagnosticada con un síndrome de estrés postraumático, pues bueno, la terapia MDR funciona y funciona muy bien. Ujú. Y aquí hay Maravilloso. dos vertientes, ¿no? Una es evento único, Ujú. un terremoto, un asalto, un secuestro, Ujú. un evento. Ujú. Ujú. Se trabaja muy, muy en concreto a ese tema y hay otra vertiente que es, bueno, el trauma como sistemático de mucho Ujú. tiempo, sobre todo en la infancia. Ujú. Ahorita que ya está muy de moda, sobre todo en redes sociales, esta parte de las heridas de la infancia, Ujú. Ujú. ¿no? La herida de abandono, de rechazo, Ujú. los padres negligentes, donde has vivido violencia como muy sistemática, Sí. continua, todo el tiempo, pues eso también habla de un trauma que se aborda de manera diferente, porque es de mucho tiempo, Ujú. pero que también se puede trabajar desde la raíz Ujú. y con los mismos efectos y con un trabajo que lleva un poquito más de tiempo, pero Ujú. es sumamente efectivo. Maravilloso. Entonces, ahorita creo yo que el mensaje esperanzador que podemos llegar a sentir y a reforzar ambas con respecto a esto es, hay métodos que favorecen como esta parte de que no se instale el trauma posterior a que vives algo. Entonces, qué bueno que quienes nos escuchan lo saben y lo conocen y existe esto.
Y dos, si es que no fue oportuno el abordaje con respecto al tiempo, también es factible de hacerse. Y no solamente corresponde a si viviste un evento traumático de esta índole, que tal vez puede ser como demasiado grave desde una mirada cotidiana, sino también como de que si a cucharaditas todos los días se te insistió en X tema, tristemente que es en muchos casos un abuso sexual continuo de parte de algún miembro de la familia, por ejemplo, ¿no? Como todas estas cosas que son continuas, o por ejemplo, también, ¿no? Hay estas historias como tal vez de esta negligencia que decías de papás, de me castigaban mis papás y me encerraban en el baño, por ejemplo, ¿no? O sea, que es algo así, que tal vez no es una parte de un abuso sexual como tal, pero es a final de cuentas un trauma psicológico, una violencia psicológica que se sostiene y que al rato dices, Ota, ¿por qué se me alborota el corazón en el cine? Ah, pues porque estás a oscuras y tu cerebro no está diferenciando entre armario o cine, ¿no? Y entonces de pronto es como, vale la pena prestarnos atención para entender cuándo se detectan estos síntomas, que me encantaría que entráramos a eso si te late ahora, para que alcancemos a detectar, esto excede mi voluntad, ¿no? Porque muchas veces en esta parte también como de autodiagnosticarnos a través de redes sociales, del mismo podcast o de lo que sea, pues queremos creer que podemos controlarnos o respira o medita. Ajá, pero ¿qué pasa cuando tu cuerpo está reaccionando más allá de lo que tu voluntad le pide, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esos son los síntomas que a veces están muy mal entendidos, ¿no? Porque el típico échale ganas, ya pasó, Sí, sí, sí. ya pasa la hoja, Ujú, no se puede, ujú, porque insisto, es un tema que ya es muy biológico, ujú, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero si yo oigo una sirena de una ambulancia, ujú, ese estímulo me va a llevar a que la amígdala ujú, empiece a trabajar de una manera impresionante ujú, y toda la biología, se empieza a producir cortisol, adrenalina, noradrenalina, todas estas sustancias que por supuesto nos hacen como estar más alerta. ujú, Entonces, eso es lo que pasa con el trauma, que revives biológicamente lo que ya pasó, pero que se repite por un estímulo que te recuerda ese momento. ujú, ¿No? Si yo, por ejemplo, si yo no hubiera tratado esta parte de lo del temblor, pues el oír una alarma sísmica y alertas sería para mí imposible soportarlo, claro, ¿no? claro, claro. Porque es algo que ya se quedó como muy impreso Ujú, en el cuerpo. ujú, Y hay una que me encanta de un psicólogo experto en trauma que se llama Gabor Maté, no sé si has ujú. oído hablar de él, Sí, 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 sí. que me encanta. Y Ujú, él dice, el trauma no es lo que te pasó, el trauma es lo que pasó dentro de ti como resultado de eso que te pasó. ujú, Entonces, me encanta eso porque no es nada más un evento, sino todo lo que pasa en tu biología, en tu cuerpo y en tus emociones, lo que hace que un trauma sea tan pesado de digerir y de vivir con él si no se trabaja de la manera adecuada, ¿no? claro. Sí, y ¿sabes qué? Me parece que tiene una mirada bien profunda, porque en esta parte de donde está lo científico, tangible y constatable, y donde está lo místico, lo espiritual y lo emocional, hay un enlace bien profundo en el trauma con respecto a esto, porque hay una parte, como nos decías ahorita, biológica, científica, que constata a través de neuroimágenes que esto se enciende en el cerebro y tal, o sea, hay evidencia científica detrás de esto. Y eso podría generar que entonces alguien pensara, ah, pues si es lógico o es ilógico o estás sobre reaccionando porque te pasó esto y tal. No, 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 es que acuérdate que no es lo que te pasó, esto que nos dices de Gabor Maté, ¿no? No es lo que te pasó, es Ajá, como tu cuerpo registró lo que te pasó. Entonces, no está en ti, extraño que habita en otro cuerpo, decir si la reacción de otro es exagerada o no frente a lo que le ocurrió, ¿no? exacto. Cada quien lo digiere de manera diferente. A lo mejor tú tus 10 hamburguesas las puedes digerir muy bien y no te va a doler la panza, pero Sí, a lo mejor a mí con una, pues me cae fatal y me voy a sentir muy mal. claro. También depende mucho de cada organismo, de cada psique, ¿no? Sí, y es esa subjetividad, como pudiéramos decir, una alergia, ¿no? Pues alguien tiene una alergia tremenda y la otra persona está perfecta, y pues no podrías decirle, déjate de estar inventando, estar estornudando. Es que así funciona, pero muchas veces a nivel mental, como que lo juzgamos desde un lugar mucho más de
échale ganas, ¿no? Del échaleganismo, dice un amigo que me encanta el concepto, ¿no? Que es como, es que muchas veces no es de eso, pero pues bueno, creo que venimos de momentos muy ignorantes al respecto de esto. Qué maravilla que cada vez hay más información de ello, porque entonces mejor lo atendemos en lugar de juzgarlo como suficiente o no suficiente y vemos cómo funciona, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Maravilloso. Cuéntanos cómo funciona entonces. Es decir, ok, ya entendimos un poquito qué es trauma, cómo es que se registra en el cuerpo, esta parte como más instintiva, reactiva de los cerebros menos evolucionados para pasarlo al más evolucionado y generar como este equilibrio, ¿no? Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo es una terapia de este tipo? Ok, es una terapia como que lleva un protocolo muy específico, un Ujú. poco de pronto hasta tedioso, lo Ok, tengo que decir, ok, ¿no? Porque son pasos como muy, un protocolo con 8 fases ok. que tienen que seguirse como muy by the book, Ujú, ¿no? Pero que, aunque sea tedioso, lleva a un trabajo muy, muy eficaz, muy rápido. Son 8 fases en donde el punto básico aquí es la estimulación bilateral. Antes se llamaba EMDR, sus siglas son reprocesamiento de eye movement, o sea, de los movimientos oculares, porque ujú, antes nada más se hacía así, ¿no? ujú, Tú sigues mis dedos y el movimiento de mis dedos va haciendo que tú muevas los ojos así y ujú, eso hace que haya una estimulación bilateral conectando los dos hemisferios ujú, y que esto hace como ayuda a reprocesar esta parte que te digo, que ujú, todas las memorias que ujú, se, que se guardaron en las partes subcorticales empiezan como a digerirse y poderse acomodar en la parte prefrontal, ¿no? En la ujú, corteza. ujú, ujú. Pero eso fue hace muchos años. Ahora ya se le llama a esta terapia de reprocesamiento del trauma, Ok. porque ya se sabe que no nada más es los movimientos oculares lo que nos puede servir. Hay que también es muy famoso, que se llama el abrazo de la mariposa, que es Ujú, estimulación bilateral también, ujú, o sobre los muslos, estar haciendo este movimiento, ¿no? ujú, Sobre los ujú, muslos, o la marcha, que es con los pies. ujú, Hay ujú. varios. A mí el que no me encanta es el de sonidos, me parece Ok, que no es como tan efectivo, ok. pero bueno, cada quien pues lo maneja como le sirve, ¿no? Pero Sí, a sí, mí sí. el que más me funciona es el movimiento de los ojos, por supuesto se sigue usando, perfectamente válido, y estas estimulaciones bilaterales que hoy se sabe que tienen el mismo efecto que los movimientos oculares. Ok, Entonces, buenísimo. esta parte es la que empieza a ayudarnos a reprocesar todas esas memorias para empezarlas a acomodar en el cerebro de una manera mucho más funcional Ujú, y te vas a acordar de tu trauma, sí, te vas a acordar de eso que pasó, pero ya sin esa carga tan fuerte ujú. emocional que existe cuando hay un evento tan fuerte. Sí, sí, ya no te Entonces, cosa que incapacita, hoy ya no te invade, ¿no? O sea, ya no te existe, pero ya no te descapacita de todo esto, ajá. no se olvida, pero ya cuando lo recuerdas ya no hay una carga que te impida seguir con tu vida funcionalmente. Ujú, 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 Entonces, normalmente son alrededor, al principio son entre 4 y 5 sesiones, ujú, pero pues nunca se puede definir realmente si pueden llegar a ser 20 o menos, ujú, más, pero realmente es una terapia que es bastante efectiva ujú. y bastante rápida Ok, para, para en comparación con otras terapias, ¿no? Hay sí, otra terapia muy, muy efectiva que es la terapia de cognitivo-conductual, sí, especializada en trauma, ok, pero es completamente diferente. Yo no tengo mucho conocimiento sí, de esa, sí, de esa terapia, pero sé que es también muy, muy efectiva también. claro, sí, creo que es importante mencionar que como hace un rato decías, es más rápido, no es magia, no es olvido, no Pues es que nunca existió y no, así Men in Black y que te van a echar un flashazo y que se te va a olvidar todo lo que pasó, no, no funciona así, pero qué no diferente es funciona. cuando la carga emocional es diferente,
y qué útil saber que esto existe como posibilidad. Otra vez, como en esta parte de cuántas terapias pueden llegar a ser y demás, como en todo, es subjetivo, no hay una receta como tal, igual que en cualquier cuestión terapéutica del ser humano. Y creo yo que lo útil de esto es que atiende un evento en particular o sensaciones en particular que detonan todo esto, ¿no? Diferente a tal vez una terapia existencial como en la cual yo acompaño a mis pacientes, que pues es ponernos a filosofar de la vida y la vida nunca va a acabar de darnos motivos para filosofar, entonces puede ser tan largo o tan corta como lo que la persona pida, pero en este caso pues atendemos en ciertos casos un evento en particular, como decías, un evento único o un evento continuo, pero tenemos una mirada un poco más dirigida hacia cierto objetivo, ¿no? Así lo entiendo. Exactamente. ¿Mm? Más dirigido, más enfocado realmente a lo que queremos solucionar y no irnos tanto por las ramas y que no lleve tanto tiempo pues solucionarlo, ¿no? Y esa es la maravilla de esta terapia que da mucha esperanza, Ay, sí, da total. muchos muy buenos resultados y en un tiempo relativamente rápido, ¿no? Claro. Entonces, Oye, Tere, ¿y esto es factible también para niños? niños, adolescentes, adultos, antes estaba totalmente enfocada en trauma. Ujú, Ahora ya empieza a ver esta boga en donde ya se trabajan sueños, mm, se trabaja, mm, ¿qué otras cosas se trabajan? Depresión, ansiedad, mm, 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 fobias. mm. No, que bueno, van mucho de la mano, Sí, claro. ¿no? Cuando hay un trauma, por supuesto, pues viene la depresión y la Mm, ansiedad, son como primos hermanos del trauma, ¿no? sí, claro, claro. Pero ya se empieza a trabajar con sueños, Mm, para abordar otro tipo de bullying, por ejemplo, es muy, muy efectivo, que también causa trauma. ujú. Y para los niños, es maravilloso también. Ay, Se qué bonito. trabaja mucho con niños, se trabaja muy bien, con muy buenos resultados. Qué maravilla. Oye, me encanta, creo yo que a nivel conceptual de información y demás, qué útil tener como esta herramienta en nuestra cabeza como una alternativa. Me decías que esto está también muy conectado con la parte sistémica, familiar y demás. ¿Nos quieres platicar de ello? Familiar, sistémica, también que tiene que ver con adicciones. Y Mm, por supuesto, esta parte en donde se dice, Luga, ujú, eso dicen los libros, que ujú, el trauma también se hereda ujú, y se contagia, ujú, ujú, ¿no? Entonces aquí viene esta parte en donde se puede ligar con la parte sistémica familiar, porque imagínate, en el ejemplo que yo te había puesto hace un ratito, si yo me muero de pánico de subir un elevador y estar en un edificio, en un ujú, piso altísimo, obviamente mis hijos lo van a sí, sentir y lo ujú, van a percibir y lo van a adoptar como si fuera de ellos, ujú, ¿no? Entonces es un poco esa parte en donde, aunque no queramos, claro que se permea ujú, a los hijos, a la familia, estos traumas que no han sido digeridos, que no los has trabajado como deberías, ujú, pues claro que se van como contagiando, ujú. heredando, Sí, ¿no? claro, sí, claro. Entonces, también creo que es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, de ser bien responsables y trabajar nuestras cosas para que no se vayan permeando a los que están a nuestro alrededor. Claro. Sí, incluso como pensando, ¿no? Hay veces que desde constelaciones familiares se habla, que creo yo que existen algunos materiales por ejemplo, en Netflix está la serie de Mi Otra Yo, que si bien me parece entretenida y me parece útil como para sacar esta parte Sí, de constelaciones familiares, creo yo que la ponen un poco más, como, ¿qué voy a decir?, mágica de lo que es, o un poco más, no así, como este recuerdo, flashback de entonces mi ancestra que estaba en un mar huyendo de la guerra de no sé dónde, es como, a ver, no es tan claro, no es tan evidente, pero de alguna manera claro. puede ser oye, ¿por qué me genera tanto esto? Y me pasaba el otro día en terapia con una paciente nueva, ¿no? Me decía, es que no hay nada que me triggere más que el llanto de mi bebé, ¿no? O sea, yo puedo estar haciendo lo que sea y mi bebé llora y es como me paro de donde sea, como sea y tal. Claramente esta mujer está agotada hoy en día porque está, ¿no? Su bebé tiene 11 meses y si cada vez que llora la pobre tiene que reaccionar de una manera sobredimensionada y ella me decía, es que yo creo que es muy de mamás. Y yo le decía, híjole, no necesariamente, ¿eh? O sea, sí puede ser que haya
algo instalado en tu ser, en tu cuerpo y demás, que te haga reaccionar de una manera pues bastante más intensa frente al llanto de un bebé, que puede ser lo mismo como ahorita mencionabas, la sirena de una ambulancia o incluso una paciente mía, por ejemplo, que tristemente tuvo un caso de violación, en donde reaccionaba muy fuerte con un color porque ella traía una blusa de cierto color, ¿no? Entonces de repente, imagínate tú que traes una blusa roja preciosa, ¿no? Si yo estuviera con un trauma alrededor del tema del color, puta, qué difícil, porque entonces ya me vuelvo abiertamente disfuncional, ya no es solo esperarme a que suene la alerta sísmica, que dicho sea de paso, puede sonar, pero hacerme Claro. aversiva a un color, a un llanto, a una mirada, a una canción, me puede llevar a lugares desproporcionados que me pongan en peligro a mí y a otros, ¿no? Justo hace ratito yo estaba con una paciente, muy parecido a lo que me estás contando. Me decía, pasó, tuvo abuso sexual. Ujú, Entonces me decía, veo la cara de este hombre ujú, aquí muy cerca y huelo este olor a tequila. uf, Cada vez que estoy en una fiesta, que estoy ay, en un antro, lo que sea, me llega el olor a tequila y me pongo muy mal. claro, Porque tengo aquí la imagen y el flashback, ¿no? De claro. lo que te decía, de todos estos estímulos sensoriales, auditivos, olor, Ujú. vista, que me triguerean ese momento. Entonces me pongo como loca cuando estoy en una fiesta, en un antro, porque ese olor me lleva a ver la cara del fulano y acabo pasándola muy mal, me pongo borrachísima o me pongo a llorar o acabo saliéndome y la gente dice, bueno, ¿y esta qué le pasó? Ahí está el trauma que regresa y que se revive en el presente, algo que pasó hace 5 años, pero que lo está viviendo con, con un disparador que fue el olor a tequila. ¿Me Y explico? esta parte se me hace súper fuerte porque hay una serie, no sé si la has visto, que se llama The Sinner, como El Pecador, que particularmente en la temporada uno habla de este tema de una manera muy, muy, muy heavy, en donde justamente es un evento en donde no les estoy spoileando nada, esto pasa en los primeros 10 minutos del episodio, pero es una chica que Ah, pues de alguna manera transita por la vida, todo bien, no se ve ni la más feliz, pero tampoco la más mal ni nada, y de pronto está en un como lago en Estados Unidos, está echando el picnic con su chiquillo de, no sé, 3 4 años, su esposo tal, y de repente de un segundo a otro se para y mata a un cuate enfrente de ella a puñaladas, ¿no? Y entonces el detective que ok. está a cargo del caso dice, no me hace sentido. Ella, por supuesto, dice, soy culpable, todos dicen, es culpable, y vamos a decir que a nivel evidencia y a nivel testimonio y a nivel evento y demás, existe, ¿no? O sea, el crimen está hecho. Ajá, pero el detective dice, no me suena porque no hay un motivo. Y él se clava muchísimo en la parte del motivo y justamente toda la temporada se basa en ir a buscar qué fue justamente el trigger, el detonador que generó que esta chica matara a este chico, ¿no? Y entonces se vuelve bien interesante. Me encantaría que la vieras para que me digas también qué tan realista o no puede ser, tipo la de mi otra yo, que te digo que a mí se me hace que de repente se jalan un poco los pelos con la parte de ficción, Sí, pero a nivel de esta parte es como hay ¿no? Una visita a historias durísimas que pasó esta chica que estaban profundamente instaladas y que justamente lo que la detona en ese momento es una canción, ¿no? Y entonces resulta, pero es una canción muy en sí, particular de un grupo, de unos chicos de una universidad, o sea, no es una canción que tú digas, hijo, le puede salir en cualquier boda y en cualquier otro momento se iba a deschavetar. Fue muy particular que sucediera la canción y que a partir de ahí se detonara todo esto, ¿no? Pero entonces entiendo que pues el estímulo puede ser sí. visual, auditivo, ¿no? Olfativo, ahorita que dices la parte del tequila y Claro, me lo imaginé y claro. pensé que qué puto asco y qué Guácala. asquerosidad de tipo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. entonces, todo esto, pues como estar atentos, ¿no? Oye, si tienes una sobrereacción frente a algo que en la lógica, entrecomillada, no sostiene, ¿no? Algo que pudiera ser como constatable, pues es muy probable que algo haya ahí instalado, ¿no? Y entonces me imagino que en terapia se Así puede traer el síntoma e indagar cuál es el trauma que lo sostiene, o tal vez traer el trauma y empezar a detectar cómo es que se está manifestando en la vida. ¿No puede ser de los dos caminos? es correcto de los dos. Ujú. Buenísimo, súper, súper, súper. Oye, pues nada, me parece interesantísimo. No sé si haya algo más que quieras
agregar alguna idea, alguna experiencia como para tal vez identificar otras situaciones donde pudiera ser, o si con esto terminamos, creo yo que a nivel claridad fue No, clarísimo. Tú dime. pues yo creo que, pues nada más recordarles que es bien importante que nos acordemos que hay opciones Ujú, y que no tenemos por qué sufrir, ujú, ¿no? Entonces, muy el lema de esta terapia es aliviar el sufrimiento humano, porque ujú. se puede aliviar y se puede mejorar en la calidad de vida y que la gente tenga esta esperanza de que no tenemos que quedarnos con estos eventos terribles Ujú, y que no hay nada que hacer. Por supuesto que hay muchísimo que hacer, hay muchísimos abordajes, este es uno de los más efectivos sin duda, ujú. pero que recuerden que hay esperanza y que se puede mejorar y que se puede estar bien y que se puede ser feliz y que no olviden que hay mucho, mucho de dónde trabajar para poderlo lograr. Ay, qué maravilla. Tere, te agradezco de verdad muchísimo el espacio. Yo creo que justo me pareció muy tierno porque mientras lo explicabas y de repente dije, ay, siento fe y de repente tú dijiste, me hace sentir fe, ¿no? Y de pronto seguiste describiendo y dijiste, me parece que da mucha y yo pensé como esperanza y dijiste esperanza y es como, yo creo que espero, ¿no? Que quienes nos estén escuchando lo miren Sí, así y que podamos acceder sí, a todo eso de manera oportuna, que sepamos que existe, que si alguien que conocemos o nosotros mismos, a partir de saberlo, pues lamentablemente la vida no nos pregunta si queremos vivir algo traumático, simplemente nos lo presenta, pues sepamos, ¿no? Que existe esta alternativa y así como de pronto descubres, ay, mira, hay una tintorería más cerca de mi casa que me hace dar menos vueltas, qué cómodo, la voy a ocupar, ¿no? Pues qué de una útil vez, ver, ¿no? ¿no? Que existe esto o que existe tal servicio de comida a domicilio. Ah, qué maravilla, pues es así, ¿no? Es como la vida de por sí se va a poner complejona, pues si de alguna manera podemos aligerárnosla con ciertas herramientas, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor, exactamente. Maravilloso. Oye, Tere, cuéntanos, digo, voy a dejar, si estás de acuerdo, tu correo en la descripción del episodio. Esto Claro, puede ser en claro. línea, puede ser presencial. Cuéntanos cómo trabajas. Se puede trabajar en línea sin ningún problema y Ujú. presencial, por supuesto, también. Ok, No hay ninguna diferencia, realmente ya ujú, está comprobado y estudiado, sobre todo a partir de la pandemia. claro, Se han hecho estudios en donde el trabajo en línea es exactamente lo mismo que presencial. maravilloso, Entonces, cualquiera de las dos opciones es perfecta, maravilloso, ¿no? Y súper. te dejo, si quieres, te dejo mi WhatsApp, 5550 Ujú, 76 4966 perfecto. y bueno, estoy a tus órdenes y a las órdenes de todos, feliz de la vida. Ay, muy bien. Tere, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden, por favor, compartir si esto le puede sumar a alguien que conozcan. Que tengan muy bonito día, tarde, noche, desde donde nos estén escuchando. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente episodio.